Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí con Canu Das. Hola Canu, ¿cómo estás? Hola Reni, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, aquí. Muy bien, gracias. Me Lista alegro. para que iniciemos un nuevo episodio del Martes Vedanta. Ya estamos en el Mm. episodio número 10. Así que Harto, llevamos harto. llevamos 2 meses y medio ya de streaming de Martes Vedanta. Y Ujú. bueno, está toda la audiencia muy expectante del regalo de Kali Yuga. Así que, bueno, vamos a entrar en materia para ya empezar a ver este tema del regalo de este Kali Yuga. ¿Qué te parece? Ya, vos, empecemos nomás. Empecemos Entonces, nomás. empecemos con por donde siempre, Ujú. ¿no? Vamos. Mm. Vandaham Sri Guru Sri Yutapa Kamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Saharayatam Sahana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Pariyana Sadam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakam Vitamscha Sri Gauranga Nityananda, Sri Advaita Chandra, Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna Hare Rama Sri Radha Govinda, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Ya. Bueno, entonces habíamos estado hablando del tiempo, el gran tiempo, todo el tiempo de lo que es la historia del universo entero y todo eso, y vimos que en eso, bueno, si lo entendemos bien, te vas a dar cuenta de que el universo es considerado un ser vivo, y ese ser vivo lo podríamos llamar Brahma. Entonces, todo está vivo en realidad, todo está vivo. Y eso, los distintos días y noches de este Brahma que vive, ¿no? Este Brahma, podríamos lo imaginar como una persona, tiene sus días y sus noches, se levanta en la mañana, hace sus cosas, y después la noche se retira y duerme, y son más o menos ciclos de 12 horas, ¿no? De su día. Y ese día del creador que se llama un kalpa, ¿no? Y un kalpa es muchísimo tiempo, es el ciclo que dura un universo, es un día en la vida de nuestro creador, pero para nosotros es un ciclo de creación del universo. Y este kalpa se subdivide en lo que llamamos las yugas, 4 yugas, ¿no? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. 1000 veces estas 4 yugas hacen un día o un kalpa, ¿no? Del creador. Es decir, 4.320.000 años dividido por 1000, 4.320 millones de años, digamos, es un día y una noche son 4.320 millones más. O sea, 8.640 millones son 24 horas en la vida del creador. Entonces nosotros pues, estuvimos viendo que estas eras acá, que podríamos decir pequeñas, pero en términos cósmicos, pero que en realidad para nosotros son inmensamente grandes igual, son eras que tienen que ver con un rango humano, ¿no? Es decir, cada una de estas eras tiene su momento y sus cualidades. Satya Yuga es una era más larga, ¿no? 1.728.000 años, en que hay virtud, compasión, ¿no? Austeridad, qué sé yo, veracidad, la gente es buena de por sí, ¿no? Después decae un poco en Treta Yuga, y así decae un poco más en Dwapara Yuga, vimos. Y finalmente en Kali Yuga es la máxima decadencia, y es la era en la que estamos actualmente. Se dice en los Vedas que esta era empezó hace 5.000 años, empezó en el momento en que Krishna dejó la tierra, digamos, eso es lo que dicen los Vedas, y ahí empieza el ciclo de Kali Yuga que dura todavía un tiempo más o menos grande. Estos son ciclos normales, como te decía, en un día del creador hay 1000 de estos ciclos de 4 yugas, ¿no? 4 yugas, Satya, Treta, Dwapara, Kali, después de nuevo Satya, Treta, Dwapara, Kali, 1000 veces, ¿no? Y eso hacen un día en la vida de nuestro creador. Entonces,
en cada una de estas yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, nosotros tenemos distintos descensos divinos, avatares, formas de acercarse a Dios, ¿no es cierto? Y de lograr la iluminación espiritual. Hay distintas formas. En Satya Yuga es la meditación, principalmente en tu corazón, del Ser Supremo, de Narayana, de Vishnu. En Treta Yuga son grandes sacrificios de fuego en que se invoca la presencia de Vishnu, de Krishna en el fuego, y se le ofrecen cosas ahí. En Dwapara Yuga es la adoración en los templos con las deidades. Y en Kali Yuga, bueno, hemos visto que hay varias otras cosas, ¿no? Ahí vamos a hablar del regalo. Y vemos vimos también de que todo esto está más allá de nuestro universo, o sea, nuestro universo tiene su propio creador, que podríamos confundirlo con Dios si no supiéramos, ¿no? Es el Dios de nuestro universo, por así decirlo, Él es el creador de nuestro universo. Pero si bien es el creador de nuestro universo, Él reconoció él mismo, ¿no? en su proceso, de que Él en realidad solamente era una manifestación del Ser Supremo que yacía en las aguas cósmicas, y estas aguas cósmicas en realidad son solamente un universo dentro de muchos, muchos universos que están, ¿no? Son reflejos, es decir, el ser cósmico está aquí en este lugar tirado en el océano causal y refleja a sí mismo dentro de cada uno de los universos, y dentro de cada uno de estos da origen a un universo entero, ¿no? Y eso es lo que aprendimos y lo que vimos, digamos, un poco en los ciclos cósmicos. Y la verdad, esto es importante, ¿no? Que es lo que dice en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita se considera una de las fuentes del Vedanta, ¿no? El Vedanta, el fin del Veda, está manifiesto en el Bhagavad Gita, está manifiesto en los Brahma Sutras y está manifiesto también en los Upanishads. En el Bhagavad Gita, entonces, Arjuna le dice a Krishna, no, creo como verdad todo lo que me dice, o sea, todo lo que le está hablando el yoga, de la mente, de los sentidos, del Sankhya, etc. Y le dice, Señor, ni los dioses ni los demonios están conscientes de tu manifestación. Este verso lo encuentro muy importante porque es lo que realmente es. O sea, nosotros somos seres muy limitados y no tenemos la posibilidad de conocer realmente, a menos de que el ser mismo venga y nos diga lo que es. No hay otra posibilidad, por así decirlo. Si no, no tenemos posibilidad, simplemente no tenemos cómo, aunque tratemos de expandirnos y expandirnos y expandirnos en nuestro, si no tenemos esta posibilidad de que el Ser Supremo mismo sea el que se autodescriba, nadie lo puede conocer, ¿no? Porque aquí dice Arjuna, no, tú solamente conoces lo que tú eres por ti mismo. Nadie más puede saber lo que tú eres por ti mismo. Por lo tanto, solo tú puedes describir adecuadamente tus glorias divinas, a través de las cuales permeas todos los mundos, ¿no? Entonces, ese verso es bien importante tenerlo en cuenta, porque lo que decíamos, esto es de acuerdo a todo el conocimiento védico, ¿no? Aquí se considera que está como condensado el saber védico. Y aquí también, bueno, en el verso anterior, los versos anteriores también le dice, tú eres eterno, trascendente, la morada suprema y el más grande purificador, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque él no está diciendo todos somos, o yo soy, tú eres, nosotros somos, sino que está diciendo tú eres, y todos dicen que tú eres, ¿no? Incluso los grandes sabios. Y tú mismo también dices que tú eres el Ser Supremo. Entonces, esto en el fondo, Brahma mismo, el creador de nuestro universo, en su meditación y en todo esto, ya supimos, ¿no? De que llegó ya a sus 50 años, estamos empezando el 51 años de él, de sus 100 años de vida, ¿no? En este ciclo, y estamos en la mañana, alrededor de las 11 de la mañana de su día primero del 51 años de nuestro creador, de acuerdo al tiempo cósmico de los Vedas. Y entonces él vio y siguió viendo y pidió, ¿no? Hay unos Puranas
muy bonito donde dice los sabios, los rishis, los videntes del universo. El primer rishi obviamente es Brahma. Brahma y todos los rishis, todos los sabios dicen, Señor, vemos esa luz efulgente, tremenda, ¿no? ¿Qué hay más allá de esa luz? ¿No? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esa luz? Entonces, ahí van revelándose después los mundos trascendentales, ¿no? Estos mundos, así como nuestros mundos, este océano causal del mundo material, aprendimos también en las otras ciclos de los martes Vedanta que está hecho básicamente de tres cosas que son Sat, Chit, Ananda, Sattva, Rayas y Tamas, ¿no? Las tres gunas o las tres cualidades de la naturaleza material. De eso está hecho todo el universo, ¿no? Y eso es lo que va haciendo que surja todo el resto. Lo vimos, lo pueden revisar hacia atrás, ¿no? El Sattva, Rayas y Tamas. Sí, los primeros capítulos. Brahma entendió de que más allá de todo esto está este universo que no está hecho de eso. No está hecho ni de sattva, ni de rayas, ni de tamas, está más allá de sattva. Él le dijo Suda Sattva, es decir, sattva puro, y en realidad está hecho de lo que se llama Sat, Chit, Ananda, ahí sí. Sat significa eternidad, Chit significa plenitud de conciencia o conocimiento, y Ananda significa bienaventuranza, felicidad, amor espiritual que no tiene límites, ¿no? Entonces de eso está hecho estos mundos que están acá. Y eso, entonces, todo esto se le reveló a nuestro Brahma, ¿no? Volvamos a recordar ese verso que decía, solo tú puedes hablar de lo que tú eres por ti mismo. Y lo que ocurre, digamos, es que en un ciclo de estos 1000 yugas que hay en la creación, en un día de nuestro Creador, una vez se manifiesta el origen mismo de todos los orígenes, por así decirlo, el que se llama el avatarí, no el avatar, sino que el avatarí, el origen de los avatares. Entonces, Brahma descubrió de que el Ser Supremo sí tiene su forma, que es tan absoluta como él mismo, ¿no? Y esa es su forma de Krishna y Balaram. Entonces, él, en el Brahma Samhita, que es un verso sánscrito en que habla Brahma mismo de lo que ve. El Brahma Samhita es no es corto, digamos, el Brahma Samhita tiene varios capítulos y todo, y él habla de todos estos mundos y habla del mundo central que está acá, que es el origen de todos los orígenes. Y entonces cuando él habla de eso, el primer verso que habla él en el capítulo 5, en la parte 1 al 5, dice, el Ser Supremo es Krishna, ¿no? Ishvaraha Paramaha Krishnaha. Ishvara Paramaha. ¿No? Acordémonos de Ishvara Pranidhana, de los Yoga Sutras de Patanjali, uno de los niyamas que él nombra. Y el Ishvara Paramaha, el Supremo Ishvara, es Krishna. Y es Satchit Ananda Vigraha, o sea, es su forma Vigraha, su forma, su cuerpo, su ser Vigraha, es Satchit Ananda. No está hecho de cosas materiales, por así decirlo, ¿no? Sino no está hecho como nuestros cuerpos de los 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire, sino que está hecho de Satchit Ananda, eternidad, plenitud de conciencia y plenitud de bienaventuranza. Por eso cuando uno ve, digamos, la forma de Krishna es naturalmente hermosa, atractiva, no sé, tiene un algo, ¿no? Que ha durado miles de años y sin embargo permanece fresco de alguna manera. Entonces, y dice,
Anadir, Adir Govinda, es decir, el principio que no tiene principio, el origen que no tiene origen. ¿No? Ese es Govinda, y es la Sarva Karana Karanam, es decir, la fuente, la causa de todas las causas, del cual emana todas las cosas. Hay otro verso por ahí, uno de los Upanishad también, este del Brahma Samhita, como le decía, el otro de los Upanishad, no lo anoté acá, pero dice Om Purnam Adaha Purnamidam. Ese verso dice, el todo es completo en sí mismo, y de él emanan partes que son completas también en sí mismas. Si tú al todo le quitas todo, aún así sigue completo en sí mismo, ¿no? Es como es como la misma idea vista un poco de otra manera. Entonces esta fue la conclusión un poco de este Brahma en su vida, ¿no? Digamos, Brahma es un ser que vive y tiene una vida, ¿no? En sus 50 años va acumulando experiencia, va creciendo, qué sé yo, y llega finalmente a esta conclusión. Ahora cuando tiene sus 51 años recién cumplidos, hoy día a las 11 de la mañana de su creación, entonces él, no, aquí está el tiempo de él está empezando su vida. Y él llegó a esa conclusión y nos dejó eso. Como les decía, en India todo esto viene como con tradiciones, hay ciertas tradiciones, lo que se llaman los paramparas, o sea, perdón, los sampradaya. El sampradaya es la tradición de la cual descienden este conocimiento. Y básicamente el Vaishnava Sampradaya existen 4 sampradayas reconocidos, digamos, que son lo que tiene que ver con Nimbarkacharya, Lakshmi Sampradaya, Kumara Sampradaya, Rudra Sampradaya y Brahma Sampradaya. Nuestra línea, mi línea, la de mi Gurudev, es Brahma Sampradaya, ¿no? Entonces, Brahma, lo que Brahma y el creador de este universo comenzó, por así decirlo. Y él es un ser que va teniendo una experiencia, y esa experiencia va para nosotros, digamos, es el tiempo en que él vive, es toda la creación de nuestro universo. Y así vimos que en esta vida de Brahmaji y en esto del tiempo cósmico, nosotros vamos pasando como seres humanos por distintos momentos en los que hay distintas cualidades, las 4 yugas que hablábamos, ¿no? La Satya Yuga, la Treta Yuga, la Dwapara Yuga y la Kali Yuga finalmente tienen sus distintas cualidades, la gente vive distintas cantidades de años, mucho más largo en las eras más puras. Y vimos también de que hay distintas cualidades, ¿no? 4 cualidades básicamente están completamente en Satya Yuga, disminuyen 1/3 en Treta Yuga, 1/3 más en Dwapara Yuga, que a la mitad, y en Kali Yuga, que a un solo cuarto, digamos, de la virtud, que es la veracidad, ¿no? Los otros son la pureza, la compasión y la austeridad, ¿no? Entonces esas cualidades se van perdiendo en el tiempo, ya nadie puede hacer las austeridades que hacían en otros tiempos, ya nadie puede tener los estándares de pureza que habían porque ya todo está contaminado, etcétera, etcétera. Entonces lo único que nos queda, digamos, en estos momentos es la veracidad, por así decirlo. Entonces, vimos todo esto y lo que yo te decía es que normalmente durante las 4 yugas existen distintos tipos de dharma. El dharma es o la ocupación por la cual la gente vive, digamos, en cada uno de estos. En la primera yuga es la meditación profunda, el ser supremo en tu corazón. En la segunda, a través de los sacrificios de fuego. En la tercera era pasa a la adoración en la deidad. Y en la era de Kali, normalmente es el canto del nombre de Dios. Lo que simplemente cantar el nombre de Dios es lo que te hace avanzar espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
En las distintas eras, dice en las 4 yugas, Satya, Treta, Dwapara y Kali Yuga, el Señor encarna en 4 colores. Es decir, en Satya Yuga su color es blanco, en Treta Yuga es rojo, en Dwapara Yuga Krishna es negrito y amarillo en Kali Yuga. Estos son los colores de los avatares en los diferentes yugas. Y aquí dice una cosa bien interesante, en otros Dwapara, esto sale en el Srimad Bhagavatam, en otros Dwapara Yuga anteriores a la aparición de Krishna, este aparecía verde como su propia expansión personal. Esto se menciona en el Vishnu Purana, el Harivamsa y el Mahabharata. ¿Esto qué significa? Que en el fondo, lo que yo te decía, en todas las Dwapara Yuga, en todos los Kali Yuga, aparecen formas de Dios que se manifiestan y que nos dan el Dharma o aquello que nos va a ayudar en esa era a avanzar espiritualmente. En Satya Yuga viene y te muestra lo que es la renunciación del mundo. Podríamos hablar de esas formas, Rishabhadev o qué sé yo, en Treta Yuga, el señor Ramachandra, los sacrificios de fuego, Dwapara Yuga, el señor Yajna, en Treta Yuga, Dwapara Yuga, Krishna. Pero en los distintos Kali Yugas, en los distintos Dwapara Yugas, en los distintos Treta Yugas, son todos distintos, no es exactamente lo mismo lo que se muestra. No sé si me entiende. Y a veces, o por lo general, la verdad, son reflejos de reflejo. No son el origen mismo, por así decirlo, que viene aquí a la Tierra, ¿no? Sino que no es que venga desde acá mismo, sino que normalmente es desde acá, desde estas zonas de acá, y la verdad es que, perdón, era para el otro lado la cosa, era para allá. Y la verdad es que los avatares normalmente descienden desde acá, desde Vishnu, que está dentro del océano del Garbhodakasaya Vishnu, o tal vez a veces del Karanadakasaya Vishnu, que son estos que están acá, ¿no? Del que está dentro de nuestro universo o del que está aquí en el océano causal. De ahí vienen los avatares realmente, y que son reflejo, pum, pum, pasa como un reflejo de los avatares que están realmente, o de las expansiones divinas que están en los mundos Vaikunta. Pero no es que venga el origen mismo. Incluso, aunque venga Krishna en otro Dwapara Yuga, en realidad no es el Krishna original, sino que es un reflejo de sí mismo. E incluso por aquí hay planetas de Krishna también, ¿no? Pero es reflejo del original. Eso dicen los Vedas, ¿no? Pero una vez, en el ciclo de las 1000 yugas, aparece, digamos, el origen original, ¿no? Y ahí muestra, ¿y por qué es el original? Porque es lo que muestra también, o sea, muestra ciertas cualidades. Esto es como para hablarlo muy largo, ¿no? Pero muestra ciertas cualidades que te hacen ver que es el original, el avatar-i, no el avatar, digamos, no un avatar más. Aunque siempre todos son el ser supremo, pero no es un avatar más. Entonces, Brahma entiende esto, él ve y juega, y cuando Krishna está aquí en la tierra, él ve y juega con esto, y los sabios saben que es, algunos, no todos, algunos piensan, algunos ni siquiera saben que es Dios mismo, pero los que saben entienden de que es un avatarí, una cosa que ocurre una vez en el ciclo de la creación, el hecho de que haya descendido Krishna a mostrar la parte más íntima de sí mismo, que es cuando él es niño, y su relación con sus amigos, con su madre, su padre, con sus pololas cuando es pequeño, con las niñas, ¿no? Cuando es niño, así 12, 13, 14 años. Entonces, esa parte muy íntima, no siempre, nunca normalmente se muestra. Si tú lees, por ejemplo, el señor Ram, la encarnación de Ramachandra, o de cualquier otra de las encarnaciones,
sabemos más o menos de cierta edad hacia arriba, ciertas cosas que hizo, pero no sabemos sus juegos de niño, no sabemos si era travieso o no, ¿me entiendes? Cosas por el estilo. No existe esa parte. En cambio, en Krishna te va mostrando una dulzura que es muy especial. Entonces, pero eso, bueno, como te digo, es para hablarlo más. La cosa es que Brahma nos dice que en este ciclo de de 1000 ciclos de yuga, de 4 yugas, 1000 ciclos de 4 yugas, una vez se manifiesta el Ser Supremo tal como es, y eso fue hace 5000 años atrás, ¿no? Es decir, recién, hace nada en términos cósmicos, acaba de salir de aquí, todavía está el sonido de su presencia en el aire flotando. Y entonces, cuando se fue Krishna, digamos, de la Tierra hace 5000 años atrás, los sabios sabían también de que ese era el momento en que entraba Kali Yuga. Y se dice, de hecho, que se marca el momento, el día, y se sabe el día exacto en que fue, como el día de comienzo de Kali Yuga. Y ahí los sabios sabían todo esto, y ellos se juntan después de un tiempo largo en Naimisharanya, cuando ya veían que Kali Yuga estaba entrando fuerte y que ya las cosas estaban como decayendo fuertemente, y se encontraron ellos en un bosque ahí en Naimisharanya, y empezaron a conversar y a conversar y a conversar de qué se podía hacer para poder salvar un poco a la gente de Kali Yuga, ¿no? ¿Qué podía hacer? ¿Qué había de valioso en Kali Yuga que nosotros pudiésemos rescatar? Entonces así estos sabios se juntaron y estuvieron por mucho tiempo, se dice que 1000 años estuvieron ellos ahí haciendo austeridades y cosas, y su conclusión fue en realidad una historia que era anterior a la de ellos. Cuando ellos escucharon esta historia anterior a la de ellos, que le pidieron a uno que estuvo en ese momento anterior ahí, que era la historia que relacionaba a un rey, ¿te acuerdas? Que era el último rey que estuvo, que era Maharaj Parikshit, y que era el último rey que tuvo el imperio sobre la tierra, por así decirlo, mientras él vivía Kali Yuga, a pesar de que ya había entrado desde que Krishna dejó la tierra, pero aún así, mientras Parikshit estaba ahí, Kali Yuga no podía hacer la suya. Entonces, vimos que este rey recibió una maldición, y entonces esa maldición, digamos, lo llevó, él dijo, bueno, en 7 días me voy a morir, entonces renuncio a mi palacio, a la reina, a mi hijo, a mi dinero. Él podría haber buscado tal vez alguna forma de protegerse, tenía sabios muy grandes, pero él aceptó su destino nomás. Y ahí apareció un joven, ¿no? Sukadeva Goswami, este chico aquí que se ve como un joven de 16 años, pero fue aceptado por todos los presentes como el más sabio entre ellos. Y este Sukadeva Goswami es hijo de Vyasadev. Y Vyasadev es el que recopila todos los Vedas y todos los Puranas y el Mahabharata y el Bhagavad Gita, por lo tanto, todos los Upanishad, todo eso lo recopila para Kali Yuga, el sabio Vedavyasa, y su hijo es este que llega aquí y al cual todos reconocen como el más sabio de todos. Y entonces él en el fondo sabe cuál es la esencia de todo el conocimiento de su padre, ¿no? Su padre se lo pasa, se lo entrega. Y el rey le dice, mira, estoy aquí, recibí una maldición, en 7 días me voy a morir. ¿Qué es lo mejor para hacer? ¿No? Entonces, en ese momento el chico este se sienta ahí en la asana, en un trono, lo ponen ahí, le ponen una guirnalda y empieza una conversación que dura 7 días. Y en esa conversación, Maharaj, o sea, Sukadeva Goswami, Sukadeva es el muchacho este, o sea, el ser que está en el cuerpo de un muchacho, Ujú. porque en realidad es un más anciano que uno 1000 veces, ¿no?
Y la cosa es que este muchacho le dice, oh rey, realmente la pregunta que tú haces es muy buena, ¿no? Es beneficiosa para todos los seres, porque en realidad todos los seres están a punto de morir, solo que no se dan cuenta, ¿no? Y esto es en realidad entonces urgente para todo el mundo. Y ahí empieza una conversación por los 7 días de que es lo que se llama el Bhagavatam Mahapurana o el Srimad Bhagavatam, ¿no? Y este Srimad Bhagavatam lo hablan durante 7 días ahí a la orilla del Ganges. Son preguntas, respuestas que se van llevando de un tema a otro y van llevando a conocer al Ser Supremo. Son 18.000 versos en los que en el fondo se preparan durante los primeros, está dividido en 12 cantos, los 9 primeros cantos preparan el 10º canto, que habla exclusivamente de Krishna, y el 11º y 12º cantos de este son como las conclusiones. Y ya hacia el final de la conclusión, ¿no? En el canto 12, aquí tenemos Srimad Bhagavatam, el Bhagavata Purana, ya al final del Bhagavatam, cuando ya está a punto de morir el rey, Sukadeva Goswami le dice la conclusión final, ¿no? Le dice, por lo tanto, oh rey, instala con todo tu ser, con toda su fuerza, a Sri Krishna en tu corazón, el controlador incluso de Brahma y Shiva. Pensando en él con una mente concentrada mientras mueres, alcanzarás la meta suprema. El Señor, quien es el supremo gobernante del universo, el alma y el refugio de todo, merece estar en nuestra meditación en todo momento. Para aquellos que están a punto de morir y meditan en Él, como resultado de una práctica incesante durante la vida, Él los lleva al estado de unidad con Él, oh querido Parikshit, ¿no? O sea, ese es en el fondo también lo que dice el Bhagavad Gita, la práctica de la vida. Si tú estás constantemente, la mente es como lo mismo que dice también Patanjali con los Yoga Sutras, ¿no? Donde centrar la mente, donde tú pones la mente y hacia allá la vas llevando. Entonces, es Sí, una práctica constante. ¿Mm? ¿Cómo? perdona. No, perdona, Canu, que Ahí. tenía que. Oye, yo voy a aprovechar la interrupción porque no te quería cortar la onda, pero tenemos aquí ¿Sí? una pregunta de Yidari que, bueno, voy a aprovechar de contarte que están aquí algunas personas en vivo ya, como la Paulina, la Uh-huh. Gaby, Yidari, que pregunta: ¿por qué Radha es tan importante para el señor Krishna? Y no sabía cómo meterte la pregunta. Eh, lo que pasa es que existen distintas como energías de Dios, de las cuales hay 3 que son principales. Una es la energía material, que es como Maya. La otra es la energía intermedia, que somos todos los seres vivientes. Y la otra es su energía interna o su energía de placer, su energía de éxtasis. Y esa energía de éxtasis es Srimati Radharani, ¿no? Es Radharani misma. Entonces ella es esa Shakti, la Shakti de su interior, de su corazón, por así decirlo, ¿no? Entonces por eso, brevemente dicho, es ella tan importante, porque ella a través de ella manifiesta ese juego de placer, de éxtasis, ¿no? Espiritual. Ella es ese éxtasis espiritual de Krishna. Los dos son uno en un sentido, ¿no? Entonces, la cosa es que básicamente ese es el ser supremo, ese es el ser original, y vino hace poco tiempo atrás, habla en el Srimad Bhagavatam, que se llama el Bhagavata Mahapurana, estos 18.000 versos de rey, y en esto el Maharaj Parikshit, o sea, perdón, el Sukadeva Goswami le explica, en el fondo, lo más importante de la persona, del ser humano, digamos, llegar a conocer al Ser Supremo, sus avatares, sus glorias, ¿no? Sus actividades, lo que él hace, sus nombres, y así todo esto, ¿no? De su energía externa, intermedia, interna, Srimati Radharani, y así, al conocer esto, cuando tú conoces esto, el fruto, porque en otras partes, aquí no lo puse, pero en otros lugares te explica, es el ser
tuyo mismo, no es externo a ti, es interno por ti. La conexión está por dentro. Entonces, lo que dice es que ¿cuál es el resultado? Si uno empieza a conocer de los nombres, de las glorias de Dios, a entender de todas estas cosas, uno se libera de los apegos. Es loco, pero eso es lo que ocurre. De a poquitito se te empieza a caer los apegos y alcanzas el Supremo. Tu conciencia empieza a expandirse. Y aquí viene esta parte muy importante, ¿no? Lo que se logra en Satya Yuga por la contemplación del Señor Vishnu, de Krishna en el corazón, es decir, en Satya Yuga los yogis se van a la montaña y viven en una cueva y piensan en Vishnu, en Krishna, en el corazón de ellos como un ser pequeñito y meditan ahí, centran la mente, el prana, todas las cosas ahí. Eso está escrito en el Bhagavad Gita. En Treta Yuga, propiciarlo a través de grandes sacrificios, lo que hablábamos, se hacen grandes sacrificios de fuego y en esos sacrificios de fuego se invoca a Yagya, que es Vishnu nuevamente, que es Krishna nuevamente, y se le echan sacrificios, cosas, fuego, como distintas cosas, depende, ¿no? Granos, frutas, ghee, o sea, mantequilla clarificada, leche, qué sé yo, azúcar, etcétera. Y eso en la Treta Yuga. En Dwapara, por la adoración de la deidad del Señor. Es decir, está la deidad en el templo, por el mantener la cosa en el templo. Todo eso, lo mismo que se obtiene con eso, se obtiene en la era de Kali por tan solo cantar los nombres y las alabanzas de Sri Hari. Hari es otro nombre de Krishna, ¿no? Hari significa el que deshace los nudos de la ilusión. Entonces, eso es la conclusión de este Bhagavata Purana, que se llama el Maha Purana o el Bhagavata, Srimad Bhagavatam, que lo vamos a empezar a ver, sus 18.000 versos, porque esta es la conclusión, o sea, es el final. Los sabios, como te decía, vieron Perdona, Carlos, ¿sí? que te interrumpa. De la lámina anterior, cuando habla ahí de tan solo cantar los nombres y las alabanzas de Shri Hari, tendríamos que entender que hay alguna fórmula, alguna condicionante, digamos, en la recitación de esos nombres y alabanzas, o basta el mantra, el Maha Mantra. Es el Maha Mantra. Basta con eso. ¿A qué se Basta con refiere? eso por el momento. Ahí, mira, ahora vamos a ver porque el canto de los nombres de Dios es la fórmula para avanzar espiritualmente en todos los Kali Yuga. Cada Kali Yuga que existe, la forma es cantar los nombres de Dios. Distintos, pueden ser en distintos Kali Yuga. Hari en este, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. No, en el nuestro. Esa es la fórmula principal, digamos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esa es la principal. Pero también puede decir Govinda, Gopal, Ram, Govinda, Claro, Hari. por eso te lo ¿No? preguntaba, porque entiendo, por lo menos dentro de las tradiciones védicas, hay muchos nombres de Dios. Muchísimo. Sí, pues. Entonces, Infinitos en realidad. claro, hay, Pero en distintos momentos como que se ponen, la vibración del momento está más proclive a una cierta fórmula, por así decirlo. Y en Kali Yuga, en este Kali Yuga, especialmente el nombre de esta fórmula del mantra Hare Krishna, ¿no? Es como el más potente, digamos, que existe en estos momentos disponible. Y el Bhagavatam, este libro de los 18.000 versos, también es muy potente. En el lugar en que se lee este libro, se crea hace que es como prender una luz y se empieza, ¿no? Vibratoriamente te cambia, tú vas entendiendo, vas teniendo una experiencia a medida que lo vas escuchando en tu vida, ¿no? Y eso, estos sabios, digamos, fue una de sus conclusiones, que el poder escuchar este libro durante este tiempo es una posibilidad, digamos, o sea, te abre, y el cantar los nombres de Dios te abre. Pero ellos aún así decían, bueno, pero, ok, está bien, pero esto ocurre en distintos Kali Yuga, pero este Dwapara Yuga fue especial porque vino el Ser Supremo original, ¿me entendió, no?
no es solamente como en otros Kali Yuga, es como avatares, sino que esta vez fue el avatarí. Entonces, ellos también estuvieron ahí viendo, bueno, aquí está esto para acordarnos un poco de Kali Yuga, y en este Kali Yuga que va decayendo, ¿no? Todas las cosas, vimos todos los males de este Kali Yuga que teníamos acá. Aquí, Mm. tremendo, Oye, ¿no? perdona, aquí Giriari dijo Madanakya Mahababa. Sí, bueno, es que eso está muy lejos, eso está muy lejos, muy lejos, eso está muy lejos, muy lejos. No es como para hablarlo aquí en esta situación, es un tema muy, muy, muy elevado, Vamos a ¿no? O ir sea, avanzando, tal vez llegamos a algún punto en que podamos hablar de ello, quizás sí, más claro, no, está adelante, muy ¿no? lejos. Aprovecho Sí, de saludar eso. a Lorena que se acaba de incorporar al live. Hola Lorena. Mm. Aquí está Bueno, eso, desde lo que te decía, ¿no? Desde el mismo día en que Krishna dejó la tierra y ascendió a su propio reino, la era Kali, que se resiste y opone a todos los esfuerzos espirituales, entró, ¿no? Entonces, pero lo que te decía, el canto de los nombres y las glorias de Dios es en este aspecto hace esta era valiosa. Y como te decía, siempre en eh, los distintos Kali Yuga se cantan los nombres de Dios, pero este Kali Yuga es, como te decía, especial, y en ese sentido ocurrió que quedó el Bhagavatam Mahapurana como un testimonio de eso, que Krishna vino, ¿no? Y de quién es Krishna realmente en esos 18.000 versos, que él es el ser supremo original. Y por eso mismo este Purana está hecho de una forma especial, es decir, tiene un poder especial. Y se dice que por solo leerlo uno puede lograr la liberación, ¿no? Moksha, y más aún bhakti, o sea, devoción, que es una meta aún más elevada que la liberación. Y dice el Bhagavatam en el canto 11, el mismo Srimad Bhagavatam, dice en el canto 11 este verso, ¿no? Es conocido que en la era de Kali los hombres sabios adoran a través de sacrificios que consisten en cantar los santos nombres de Krishna y alabar sus hazañas, aquel que si bien es oscuro es radiante, perfecto en todos sus miembros, adornado con ornamentos, con todas sus armas y atendido por sus sirvientes. O sea, el Bhagavatam te dice que en el fondo esa es la forma en Kali Yuga, escuchar hablar de Dios en el fondo y cantar sus nombres y irlo conociendo de esta manera, eso te va llevando a los mismos resultados, ¿no? De en otras eras, los sistemas que vimos anteriormente. Pero como te decía, esta era especial por el hecho de que vino el Ser Supremo mismo, ¿no? No era un avatar más, sino que era avatar y. Entonces, ¿cómo se iba a perder todo? Este Kali Yuga no podía ser así, de que simplemente viniera así nomás, ¿no? Entonces, ahí hay un verso, ¿no? En Chaitanya Charitamrita que dice, Sarva Avatari Krishna Swayam Bhagavan, ¿no? La fuente original de todos los avatares es Krishna. Tanara Dvitiya Deha Sri Balaram, y el señor Balaram es su segundo cuerpo, ¿no? Y aquí dice, de nuevo, ambos son una y la misma identidad en dos diferentes cuerpos. El Balaram es la expansión original de la cual emana todas las otras expansiones y asiste a Sri Krishna en sus pasatiempos trascendentales. Es decir, estos dos que están aquí, los dos hermanos, Krishna y Balaram, son ambos Dios. Los dos son el Ser Supremo, ¿no? Krishna es el original y Balaram es su segundo cuerpo, por así decirlo, pero es el mismo, ¿no? Es su lila, es su juego. mm, Entonces, esto, cuando viene el ser humano, el ser supremo, cuando viene, digamos, un rey, ponte tú, si viniera un rey aquí, o cuando si viniera Donald Trump acá, o cualquiera, ¿no? En el ojalá que fondo no. vendría todo, ¿ah? Ojalá que no, te debo decir, ojalá que no, mejor que venga Krishna, ¿no? Pero si viniera alguno de estos personajes, imagínate, vienen todos sus séquitos, ¿no?
seguridad y los otros y esto, y la gente que lo acompaña, y los hombres de negocio que van con él y todo. Y cuando viene Dios también vienen todas sus potencias, expansiones y todas las cosas. Cuando Krishna vino era el Ser Supremo mismo, entonces vino todo. Bajaron todos los dioses, bajaron todos los seres, y él mismo bajó Maya como su hermana, no bajó Srimati Radharani y su potencia interna más íntima, porque venía a mostrar lo más íntimo. Pero como decía ahí Madhunakya Mahabhava, eso está muy, 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 muy lejos. Nos vamos acercando para poder entender de qué se trata toda esta cosa. La cosa es que Krishna mostró cosas muy íntimas, pero las vivió el que sabía, sabía, el que no sabía, no sabía, ¿no? Y se fue, y los sabios decían, pero ¿cómo va a ser esto? ¿No? ¿Cómo va a ser esto que se va a ir? ¿Quién va a poder entregar realmente el Bhagavatam como es? ¿Quién va a poder entregar los santos nombres de Dios con toda la potencia? Solamente Dios de nuevo mismo, ¿no? Entonces, ahí viene lo que se llama el avatar de la era, por así decirlo, el avatar, el Bhakta avatar, el avatar de Dios como un devoto de sí mismo. Normalmente viene un avatar en Kali Yuga y nos entrega el canto del santo nombre. Y ese avatar vino y se llamó Advaita, Advaita Acharya, ¿no? Y dice aquí, mira, el señor Advaita Acharya es la encarnación de Mahavishnu. ¿Te acuerdas? El que está ahí tirado en el océano causal y del que salen en sus poros, salen los muchos, muchos, muchos universos, cuya principal función es la creación del cosmos material a través de las acciones de Maya. Es decir, el señor de Maya, Mahavishnu. Él, un avatar de él vino, ¿no? Y se llamó Advaita Acharya. Debido a que él no es diferente de Sri Hari, el Señor Supremo, es llamado Advaita, sin dualidad, no dos. Y debido a que propaga el culto de la devoción, es llamado Acharya, maestro espiritual, ¿no? Él es la encarnación del Señor como un devoto del Señor. Por lo tanto, tomó refugio en sus pies de loto, ¿no? Entonces viene Advaita, que es él, la encarnación de Dios como un devoto de sí mismo, y es Mahavishnu, es el Ser Supremo en un sentido, pero no es el original. Y entonces él mismo dice, yo soy Dios, de alguna manera, pero sin embargo yo no soy el que puede entregarlo, yo no soy el original, yo no puedo entregar lo que el original mismo puede entregar. Entonces él ve Kali Yuga y en un momento dado le surge una cierta ira y le dan ganas de destruir Kali Yuga y después dice, bueno, en realidad no es lo que Kali Yuga necesita, lo que Kali Yuga necesita es el canto del nombre y amor por Dios. Pero yo no puedo entregar ese amor, yo podría entregar el nombre, yo podría entregar el canto del nombre, pero no provocaría el efecto de amor por ese ser que vino hace poco tiempo atrás, porque en realidad solamente él puede entregar eso. Entonces, Advaita Acharya, siendo, como te decía, Mahavishnu, algunos dicen Mahavishnu y Sadashiva juntos, Shiva y Vishnu juntos, ¿no? Él empieza a hacer austeridades, y empieza a hacer austeridades, y empieza a hacer austeridades. Eso fue hace 500 años atrás, en India, en Bengala Occidental. Yo creo que aquí entre medio, fíjate, también está, perdón, no, espero que nadie lo tome mal, pero creo que también está anteriormente el Jesucristo, el sacrificio que hizo, ¿no? Para que nosotros pudiéramos tener el nombre de Dios con una potencia especial. Había venido recién el Ser Supremo y cómo se iba a olvidar todo. Yo creo que está dentro del mismo plan, por así decirlo, el hecho de que él dio su vida y todo eso. Y entonces Advaita Acharya empezó a hacer estas austeridades, y él dentro de sus austeridades ofrecía hojas de tulasi, y cuando terminaba de ofrecer esas hojas de tulasi las tiraba en el río Ganges. Y las hojas de tulsi se iban hacia abajo en el río Ganges, normal, con la corriente. Y un día, después de tiempo, ¿no? Años que llevaba haciendo estas austeridades, él tira estas hojas de tulasi y en lugar de ir hacia abajo, se van hacia arriba en contra de la corriente. Y él queda en otra y dice,
debe haber nacido de nuevo Krishna. Y siente así una alegría y piensa que nació de nuevo, ¿no? Y entonces él sigue la hoja de Tulsi y llega a donde una mujer que estaba embarazada, y de estas hojas de Tulsi paran ahí de donde estaba ella. Y entonces él entiende de que el niño que viene en el vientre es de nuevo Krishna mismo, ¿no? Es de nuevo el ser original, Avatarí, no el avatar. Y entonces el original mismo, Krishna Balaram, y aquí dice, mira, Krishna Balaram, después de todas esas cosas que Advaita Acharya Mahavishnu le dice, oye, yo podría entregar el Yuga Dharma, ¿no? El Dharma, el deber o la cosa que hace bien, ponen la armonía en Kali Yuga. Pero la verdad es que el amor trascendental puro solamente tú lo puedes entregar, ¿no? Entonces aquí dice, Krishna dice después, las escrituras, ¿no? Chaitanya Charitamrita nos dice que Krishna piensa, ¿no? Y dice, la verdad, mis expansiones plenarias, es decir, Mahavishnu, ¿no? Narayan, Vasudeva, mis expansiones plenarias pueden establecer los principios religiosos, ¿no? Pueden establecer el Dharma, pueden establecer la armonía en las distintas eras, pero nadie más que yo puede otorgar el amor puro, trascendental de los habitantes de Braya. Esto es lo que te decía, cuando él es niño, cuando esa gente, los habitantes de Braya, el amor que ellos sienten por Krishna es un amor en que ellos ni siquiera quieren saber que es Dios. Ellos simplemente lo aman, ¿no? Entonces ya vamos a hablar en algún momento de lo especial, porque la vida de Krishna, el avatar de Krishna, vamos primero a ver el Bhagavatam, yo creo, de a poco, pero para poder entenderlo, porque imagínate, 12 cantos, de los cuales los 9 primeros cantos te preparan para poder entender el 10º canto, y el 10º canto es el canto respecto a Krishna, ¿no? Entonces, los 9 primeros cantos nos van preparando para poder entender el 10º canto que es respecto a Krishna. Entonces, y aquí dice después, por lo tanto, en la compañía de mis devotos voy a descender a la tierra y llevar a cabo muchos hermosos y coloridos pasatiempos. Es decir, vuelve Krishna, como quien dice, se deja convencer, algo que también es raro, porque Krishna cuando viene, él muestra sus pasatiempos simplemente, pero no le abre, como quien dice, la puerta a nadie nuevo. Los que saben, saben, los que no saben, no saben. Pero en este caso, él viene aquí en una forma en que él viene a experimentar el éxtasis que siente un devoto de Dios cuando siente amor por Dios. Él quiere saber qué es lo que siente un devoto de él mismo, ese amor ese que sienten, ¿no? Y entonces, Krishna vuelve con el humor de Radharani, con el amor que Radharani siente por él, viene él a experimentarlo a la tierra como un devoto de sí mismo. Y eso, aquí es esto, ¿no? Él viene a entregar este amor puro trascendental de esa forma. E inaugura, aquí dice, mira, Sei Krishna Navadvipe Sri Chaitanya Chandra Sei Balaram Sange Sri Nityananda. Ese Krishna original, el mismísimo, apareció en Navadvip como Sri Chaitanya Chandra. Y ese Balaram original, junto con él, como Sri Nityananda. Volvieron los dos hermanos, ¿no? En esta era. Y, acompañado por sus devotos personales, el señor Krishna, asumiendo un color dorado, introdujo el canto de los nombres de Harinam Sankirtana, en la era de Kali, y así distribuye amor puro por Krishna a la gente común. Es decir, esto era algo que no estaba disponible, por así decirlo. Cualquiera en estos momentos, si empieza a entender esto, está disponible en lograr el amor puro por Dios. Y ese es el gran regalo que hay en Kali Yuga, porque es algo que está más allá incluso
de lo que normalmente está disponible. O sea, siempre podemos cantar los nombres de Dios, pero es como que lo que dice ahí, ¿no? Para poder el Yuga Dharma, los principios religiosos, las expansiones las pueden entregar, pero el amor puro trascendental, ese solamente lo puede entregar él mismo. Es como si yo, no sé, pues te invito a mi casa, y aquí en mi casa viven varias personas, tengo personas muy íntimas y todo, pero probablemente si quieres entrar a mi habitación o quieres entrar a la parte donde yo tengo mis cosas, ¿eh? Ahí solamente me puedes preguntar a mí, ¿no? Nadie más va a poder entrar ahí, tal vez nadie más tenga llave si quiere entrar ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, lo mismo pasa con Dios. Puede ser que haya muchísimas cosas, pero esa parte más íntima, ese amor más íntimo, más trascendental, mostrar su corazón, por así decirlo, solamente lo puede hacer él. Y por eso es que este avatar de Mahavishnu pidió, no dijo yo no lo voy a hacer yo, podría hacerlo yo. Realmente eso es lo que normalmente hago en los distintos Kali Yuga. Pero esta vez vino el Ser Supremo mismo, entonces la calidad, digamos, del canto de Hare Krishna, o sea, del canto de los nombres de Dios, en esta era de Kali Yuga, no solamente provocan la liberación, como en otras eras, sino que provocan que surja amor por Dios. Y que lo lleguemos a conocer en su faceta como más íntima a Dios. Y ese es el gran regalo de este Kali Yuga específicamente, ¿no? Entonces, aquí, eh, aquí vino nuevamente, como dice aquí, ese Krishna original apareció hace 500 años atrás, nuevamente, como Chaitanya Chandra, y ese Balarama original apareció junto con él como Sri Nityananda, acompañado por sus devotos personales. El señor Krishna asumió un color dorado, como Radharani. Radharani es dorada, entonces él muestra de esa manera de que él viene normalmente es amarilla el Yuga Avatar de Kali Yuga, pero en este, como es el original, es dorado, ¿no? Es dorado, no es amarillo, es dorado, y es el color de Srimati Radharani. Entonces viene con el amor puro, 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 más íntimo, más extático que existe por Dios. Y él entonces introdujo este canto de los nombres de Hari, el Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y con este nombre él distribuye amor, le puso la potencia de el amor puro por Dios, ¿no? Y entonces, aquí tenemos el que está en la derecha, el de amarillo, es Chaitanya o Krishna nuevamente, que viene como su propio devoto, y el que está acá a la izquierda es Balaram, Nityananda, el de azul, que viene también a cantar, digamos, el santo nombre de Dios, y ellos vienen a mostrarnos el camino a entender Radha y Krishna, que Radha es lo que decía Giridhari ahí en el comentario, lo más íntimo de lo más íntimo de lo más íntimo del corazón de Dios, ¿no? Es el éxtasis espiritual. De ella viene todo el éxtasis espiritual, cualquier avance espiritual que nosotros tengamos es ella, ¿no? La Shakti de Dios. Y entonces, aquí dice otro versículo, ¿no? Sri Krishna, el hijo de Nanda Maharaj, o sea, el rey de Braya, el original ese que vino hace 5.000 años atrás, personalmente introduce en este Kali Yuga el Dharma de la era. Es decir, normalmente lo introducen sus expansiones, ¿me entiendes? Como sus encargados, pero en este vez él mismo viene personalmente a hacerlo. Ese es lo especial de este Kali Yuga. En persona está cantando y bailando en éxtasis de amor, y así todo el mundo se inunda con el canto de sus santos nombres. Hace 500 años atrás, él dijo, espérense nomás, en poquito tiempo todo el mundo va a escuchar este canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Imagínate, en 500 años ya lo estamos escuchando hasta en Chile, no teníamos idea de la India,
India, mira, cómo son las cosas, ¿no? O sea, realmente está hasta en el último rincón del mundo, si lo vemos, Chile es lo más alejado que existe de la India. Y él lo dijo hace 500 años, hay un libro, muchas cosas, aquí estamos haciendo una breve cosa, ¿no? Muy pequeñita, pero que esto iba a inundar todo, que iba a llegar hasta los últimos rincones aquí en Kali Yuga, se iba a escuchar el nombre del canto de Dios. Entonces, la verdad es que esta es la salida, por así decirlo, a Kali Yuga. ¿Cuál? Simplemente cantar los nombres de Dios. Aquí está, ¿ves? Este del medio, hay muchísimos cuadros, lo pueden googlear si quieren. El del medio es Gauranga Chaitanya Krishna, que vuelve. El de azul es Balaram, su hermano. El que está aquí con barba blanca es Advaita, Mahavishnu, ¿no? Mahavishnu Avatar, Advaita Chandra. Y acá, bueno, acá está otros dos que forman lo que se llama el Panchatattva. Algún día vamos a hablar del Panchatattva. Son una expansión de Srimati Radharani, y él es la suma de todos los devotos que existen, ¿no? Las jivas son las almas espirituales. Entonces, estos son el Panchatattva, y ellos cinco, porque Dios, como te decía siempre, cuando viene con sus potencias, de acuerdo a lo que Él quiere manifestar. Entonces viene Él, su hermano y sus potencias, Mahavishnu, la expansión de Srimati Radharani, y Shabaktan, o el Bhakta original, el devoto original, el devoto que es la suma de todos los devotos, ¿no? Y ellos vienen a expandir este canto del Santo Nombre. Y ahí es donde lo hemos escuchado desde los años 60 aquí en Occidente. Hace poco se cumplieron los 50 años de My Sweet Lord. I really wanna see you. Uy, que desafinado, perdón. Pero ya saben de qué va. Y la cosa es que pruébenlo. Esto, ¿cómo decirle? No tiene que ver con una institución en especial. No, obviamente, si alguien quiere ir más profundamente, esto puede llevarte hasta la iluminación espiritual más profunda, pero ahí tú requieres obviamente encontrar un gurú, un maestro que te inicie, pero no tiene que ver con instituciones, es otra cosa, ¿no? Normalmente ahí, bueno, ahí en algún momento podemos hablar, pero a lo que yo quiero es que no se confunda la gente pensando de que, no, agárrense del canto de los santos nombres, el mantra de Krishna. Ve, normalmente la gente, todo el mundo siente como una paz cuando los pone ahí, alguno de Krishna Das o de algún otro mantra que hay por ahí en Google, ¿no? Que lo cantan, hay tantas formas en que lo cantan. Escúchelo, llévelo, déjalo entrar en la vida y va a ver que te va cambiando, te va poniendo más positivo de alguna manera. Es el Yuga Dharma. Si suficiente gente lo hace en el mundo cambia. Y el Bhagavatam, la lectura del Bhagavatam, es muy importante entenderla porque el Bhagavatam va haciendo, es como una explosión de espiritualidad cuando se lee el Bhagavatam. Lo vamos a ir leyendo de a poco, ¿no? Entonces ahí están estos que te decía yo que son los 5, al medio Krishna, a la derecha aquí Nityananda nuevamente, o sea, perdón, Balaram, Nityananda, Gauranga en esta vida, digamos, Advaita, que es Mahavishnu, una expansión de Srimati Radharani, Gadadhar Pandit, y Srivas, que es Isabhaktan, todos los Bhaktas, ya que ellos vienen a entregar el amor puro de Radha y Krishna, de Dios, ¿no? En su aspecto más puro. Y aquí entonces llegamos. Ahora sí, redoble de tambores, ¿o no? Llegamos al círculo, dimos la vuelta al círculo. ¿Qué es lo que pasa? Que en este Kali Yuga, lo que nosotros tenemos disponible es algo que normalmente no se había visto en ninguno de los otros Kali Yugas anteriores. Y eso es
que sin ningún tipo de ¿cómo se llama?, merecimientos, por así decirlo, sin ningún tipo de como cualificación, ¿no?, previa, cualquier persona de esta era de Kali Yuga puede acceder a lo más alto de lo más alto solamente por cantar los nombres de Dios. Ese es el gran regalo de Kali Yuga, pero de este Kali Yuga. Y aquí yo puse esta misma foto que, si tú te acuerdas, es la con la que empezamos. Entonces, estamos cerrando el círculo. Ahora ya pueden entender de qué se trata ¿cómo se llama?, las fotos del principio. Aquí están, pero están en el sentido contrario. Esto, primero que nada, es Radha Krishna. Radha Krishna son los dos, pero es uno, y es el éxtasis espiritual eterno, ¿no?, que vino a entregar Dios. Y ahí, después, este es el Panchatattva, los 5, que está Krishna aquí, Balaram, Advaita, Gadadhar, Srivas, que vienen a entregar el canto del nombre de Dios. Entonces, Kali Yuga normalmente es algo muy complicado, por así decirlo, ¿no?, muy difícil, en que no hay nada bueno, pero este Kali Yuga en especial tiene esa virtud. Dentro de todas las cosas malas que hay, se está entregando el canto del santo nombre con una potencia especial que va a inaugurar, se dice, 10.000 años de una pequeña era dorada dentro de este Kali Yuga. Y eso lo estamos viendo de alguna manera, en que se está chocando, ¿no?, ahora en estos momentos, estas dos energías en el mundo. Por un lado, todo esto del nuevo mundo, los mayas, la devoción, el amor, la espiritualidad que mucha gente quiere, pero por otro lado también como una energía muy fuerte, pesada, de Kali Yuga. Y lo que necesitamos hacer, la verdad, es probar esto, porque, como te digo, es totalmente gratis y a mucha gente le ha funcionado en el mundo. A mí me ha funcionado y conozco mucha gente a la que le ha funcionado. Y esto desciende, como te digo, ellos inauguraron vino dentro de un sampradaya, no dentro de un parampará, dentro de una línea. Cuando viene Dios, cuando viene Krishna, Él no viene fuera de sus reglas y tradiciones, sino que viene dentro. Entonces Él tuvo su propio gurú y está dentro de su tradición. El gurú de Krishna, cuando vino ahí como Gauranga Mahaprabhu, como Chaitanya Mahaprabhu, es Ishvara Puri y Madhavendra Puri, ¿no? Son el gurú y el paramguru de él. Entonces viene dentro de un parampará, y viene dentro de el parampará de Brahma Gaudiya, ¿no?, de lo que te decía, del creador de este universo. Y entonces, dentro de la línea que inauguró el creador de este universo hace miles de años atrás, viene Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años atrás y toma iniciación y le da un nuevo impulso y una nueva cosa con el canto del santo nombre, con el canto del mantra Hare Krishna, y lo pone a disposición de la humanidad. Santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Bueno, ahí, y justo tocaste un punto, y hace rato tenía una pregunta en la mente, relacionada un poco con las distintas religiones que existen, porque así como acabas de mencionar eso dentro del cristianismo, bueno, también se da dentro de lo que es el judaísmo, la existencia de muchos nombres de Dios dentro de lo que es el Islam, y bueno, no sé otras religiones, pero por lo menos las más importantes dentro de las conocidas, todas tienen muchos temas relacionados con los nombres de Dios o cualidades divinas, ¿no es cierto? Y la pregunta iba un poco ahí. ¿Estas promesas que hacen los Vedas van necesariamente ligados al hecho de profesar el hinduismo como tal y cantar el Maha Mantra, o dentro de la tradición cultural de cada persona? ¿Cómo entiendes tú eso? ¿O cómo se lee Es eso? que, ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, es como lo siguiente. Volvemos como un poco ahí a lo mismo. Dios es una persona, entonces yo tengo que conocerlo. No sé si me entendí.
Y es independiente de que si es que es musulmán, si es que es hindú, si es que es de aquí, de allá. Incidentalmente, por algún motivo, nace en algún lugar de la Tierra y ese lugar de la Tierra hoy en día se llama India, pero no tiene que ver con convertirse en algo ajeno a uno mismo, sino que se supone que lo que despierta es tu propia conciencia interna dormida. No despierta algo externo a ti, sino que despierta lo que tú eres dentro de ti mismo. ¿Me entendí? Entonces, es distinto a una creencia que está sujeta, digamos, a un nacer y a un morir, que nace en algún momento de la historia y muere en algún momento de la historia. Esto se supone que es intrínseco a lo que el universo, la creación es. Entonces, en ese sentido, no tiene que ver con el ser chileno, ponte tú, pasa de repente en un momento ser estadounidense o alemán, un par de miles de años, tal vez nadie se va a acordar que existió un pueblo así, ¿me entiendes? Pero, sin embargo, esos seres humanos van a seguir teniendo una mente, van a seguir teniendo sentido, van a seguir teniendo sentimientos, van a seguir siendo afectados por Raya, Sattva y Tama, ¿me entiendes? Entonces, igual va a haber un Ishvara, un controlador del universo, ¿me entiendes? Entonces el universo sigue funcionando igual. Y esa es la diferencia que yo te decía que hay, desde mi punto de vista, entre lo que viene en los Vedas y toda esta sabiduría de India, que es más bien, yo diría, como un manual de instrucciones que viene con el universo. O sea, cuando el universo se manifiesta, viene, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Para qué funciona? Mira, esto, aquí está. Así funciona, para esto está hecho, esto es así y es así, estos son los tiempos. ¿Me entiendes? O sea, no es una creencia, son dos cosas distintas. ¿Me Bueno, entendés? sí, no, sí te entiendo. Es que entonces a lo mejor formulé mal la pregunta. Mi tema es si yo, por ejemplo, recito y alabo los nombres de Dios como yo los conozco, por ejemplo, dentro de la Kabbalah, o como los conoce un musulmán dentro de lo que es Islam, ¿sería lo Uh -huh. mismo? ¿El efecto sería el mismo? ¿O necesariamente los tendría que conocer o llegar a conocer y recitar en sánscrito con el Maha Mantra? Claro. No sé si me Mira, explico. sí, sí, ahora te entiendo Independiente como, bien. como Sí. espiritualidad, no como religión institucionalizada, Uh -huh, ¿ya? uh -huh. Porque, por Sí. ejemplo, desde la Kabbalah no podemos hablar de religión y menos institucionalizada. Mm. ¿Me entendí? Sí, sí. Mm. Bueno, mira, lo que hay ahí es que en realidad todos te van a acercar a Dios, todos te van a llevar hacia Dios, todos te van a llevar a entender al Ser Supremo de alguna manera u otra, porque en realidad incluso Krishna lo dice en el Bhagavad Gita, en realidad todo soy yo nomás, ¿me entendés? O sea, cualquier tipo de religión, cualquier cosa que tú quieras hacer, al final es conocerme a mí, ¿me entendés? Ujú. Entonces, en la diferencia es el nivel de intimidad y de cercanía con ese ser. Es diferente si tú me invitas a tu casa, de repente me recibís en el living o qué sé yo, en el patio, qué sé yo, a una persona que puede acostarse conmigo en mi cama, ¿me entendí? Y dormir una siesta conmigo, abrazado de repente, ¿me entendí? Totalmente distinto. Los niveles de intimidad. Claro. Ahí yo conozco una persona que si yo le tengo que decir don o doña o señor, caballero, si es así como lejano. Pero si es una forma cercana, lo puedo tratar de tú, le puedo hacer un chiste pesado, incluso no me va a pasar nada. Entonces, es lo mismo con Dios. Hay distintos niveles de intimidad y de cercanía. Y aquel que lo conoce como el que es, claro que lo conoce a Dios, está conociendo a Dios como el que es. Pero ese nivel de cercanía no es tan íntimo, ¿no? Hay niveles de cercanía mucho más íntimos. Y Claro, bueno, si ahí, yo entiendo que la pregunta es difícil y que si tú le preguntas esto mismo a cualquier otra persona que profese otra tradición, te va a decir también que tiene que ser más íntimo desde su tradición. No, no estoy discutiendo el punto,
quiero que quede claro. No, no, Solo no, si no hay problema. que siento que esta cosa que tú dices que es sin mérito no es tan así, porque en el fondo tal vez una persona que, si lo vemos desde el punto de vista de la tradición védica, como tú lo estás hablando, tendría que en definitiva, en cierta forma, ir acercándose a este conocimiento por alguna vía, que a lo mejor puede ser no tan íntima, como dices tú. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que ¿Me entendí? Es como, si yo conozco a sí, alguien, primero lo hago pasar el link, no directamente a la cocina o a mi habitación, te fijas que son lugares más íntimos. es que sí, No, correcto. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que se dice que esta era es especial. Mi guru, por ejemplo, porque nosotros somos, con lo que te decía de esta tradición, ¿no? Y mi Sri Gurudev, él dice una cosa bien especial. Dice, esta era no es Kali Yuga, esta era es Gaur Yuga, la era de Gaur, de Krishna que viene a cantar su propio nombre. Y en esta era, el que quiere liberación espiritual, el que quiere bendiciones, el que quiere misericordia, la va a obtener. Y el que no quiere, también la va a obtener. o sea, no tenemos mucha elección. ¿Por Muy qué bien. motivo? ¿Por qué motivo? Porque en esta era se dice que desde que vino Chaitanya Mahaprabhu y autorizó, como por así decirlo, el canto del nombre de Dios, entonces da lo mismo. Cualquier persona que escuche una vez el nombre de Krishna ya obtuvo beneficio. Sepa o no sepa, diga o no diga, no importa, porque en esta era no se le cuenta la ofensa. Eso es lo que él vino a hacer, a quitar la ofensa. Entonces, ya con que vean esta foto y nunca más nos veamos, esto ya tuvo un efecto en la conciencia de todas las personas. Con una vez que tú escuches el mantra, con una vez que tú veas a un pelado en la calle y dirás, esos pelados, esos Hare Krishna me caen mal, no importa, ese haber dicho ese Hare Krishna me caen mal, Hare Claro. Krishna, ya dijiste Hare Krishna, está ahí sonado. Ya te agarró ya el nombre de Dios es muy poderoso el nombre de Dios si es el nombre de Dios de verdad. Entonces, da lo mismo desde el punto de vista de esta tradición. La persona, si entiende, no entiende, da lo mismo. E incluso es muy interesante, mira, yo conozco, y tú también los conoces, personas mismo que son chilenos, ponte tú, no han tenido contacto con mayores cosas y sin embargo, al ir practicando, les empiezan a surgir lo que se supone que tiene que surgir en todos lados, ¿me entendés? Entonces ahí tú veis que en la práctica funciona. Se va purificando el corazón, se va surgiendo ciertas cualidades, incluso en las personas más débiles. Si tú lo practicas, practíquenlo, canta Hare Krishna y vea qué pasa, ¿no? Y como te digo, desde el punto de vista de esta doctrina, digamos que podríamos decir, el nombre de Dios es tan poderoso que da lo mismo. Con que lo escuches una vez en tu vida, ya obtuviste un beneficio. Ni siquiera si lo creíste o no lo creíste, no importa. Ahí hay la historia de un persona que sale en el Bhagavatam, una de las partes del Bhagavatam. En el Bhagavatam ahí está la historia de un personaje que se llama Yamila. De repente con esta historia de Yamila podemos cerrar hoy día. Ya, dale. Y a Me encantan las Yamila historias que tú cuentas, así que. son del Bhagavatam, esta es del Bhagavatam. Y Yamila era un brahmana, o sea, una persona dedicada a lo espiritual. Y él estaba muy dedicado a lo espiritual, que sé todo, y de repente un día iba caminando así, y de pronto va buscando agua del río para hacer sus adoraciones y todo, y pasa por un bosque y ve una pareja así de tipos, pero de lo más bajo de la humanidad, por así decirlo, que estaban besando, haciendo el amor ahí mismo. Y esto lo dejó perturbado en la mente. Este era un chico más o menos joven en ese tiempo, Yamila. Lo dejó perturbado y el tipo después, y se empezó a ir para otro lado y después, guay, fue donde la niña y se empezó a gastar la plata y toda la cuestión. Y empezó a meterse con la niña y después finalmente se olvidó de ser una persona dedicada a lo espiritual y se fue a vivir con esta niña que trabajaba de prostituta y tuvo hijos con ella, tuvo como Oye, 10 hijos y
¿Ah? Hay una película que es muy parecida a tibetana, sería lo mismo, ¿no? Puede ser porque es una Me está historia muy sonando. antigua esta, como te digo, una historia que se supone que es ¿Ya? milenaria, ¿no? Entonces puede ser porque ha influido, digamos, todo el subcontinente, yo creo, esta historia. Entonces Ayamila ya era viejo y ya se había olvidado, él había robado, había hasta matado para alimentar a su familia, ¿me entiendes? Se había totalmente, como quien dice, degradado de su posición espiritual que él tuvo en algún momento. Y entonces, como viejo así, bien viejo, pero fue bien potente, su último hijo, chiquitito ya tenía, él tenía como 80 años y sin embargo el niñito tenía como 4 o 5 años, 4 años, una cosa así, y le puso al niño Narayana. Entonces Narayana es un nombre de Krishna, uno de los nombres de Krishna, de Vishnu, de Hari, de Gopal, de Govinda, es Narayana. Narayana es un nombre de Krishna. Om Namo Narayanaya es también un mantra muy conocido. Entonces le puso al niño le puso de nombre Narayana. Entonces estaba el papá ahí todo el día pensando en el niño, el viejo ya tenía como 80 y tantos años, como te digo, ya estaba, apenas se movía en la silla, y de repente él estaba así mirando al niño, que no se cayera, que esto, que el otro, y llega el momento de la muerte. Y ahí aparecen, él se había portado tan re mal porque se lo vienen a buscar los seres que se lo quieren llevar al infierno, ¿no? Unos seres terribles, así se lo vienen a buscar, y lo empiezan a agarrar con unos lazos y lo empiezan a sacar el alma del cuerpo. Y el viejo ve a estos demonios que lo están sacando del cuerpo y se asusta, obviamente, y lo primero que piensa es en el niño, que no le vayan a hacer algo al niño estos demonios, ¿no? Y entonces empieza a gritar, Narayana, Narayana, ¿no? Y en esos momentos cuando él grita Narayana, Narayana, aparecen sirvientes de Vishnu, de Krishna, y detienen a los demonios y le dicen, no, ustedes no lo pueden tocar. Y dice, pero ¿por qué? Si este tipo ha sido más malo que no sé qué, mira todas las cosas malas que ha hecho. No, pero le dice, ustedes no conocen entonces el Dharma, se supone que son sirvientes de Yamaraj, el dios del Dharma. Hay toda una parte del Bhagavatam, una conversación, es súper linda esta parte. Y ustedes no saben entonces que él pronunció el nombre de Dios. Con pronunciar una vez el nombre de Dios, que al momento de morir quedó libre de todos los pecados. Entonces le dice, pero no, ¿cómo? Si él ni siquiera estaba llamando a Dios, estaba llamando a su hijo, ni siquiera tenía la intención de llamar a Dios. El niñito se llama Narayan. Entonces le dice, no, pero aquí, mire, y le muestran de varias cosas y le dice, mira, aunque haya sido inconsciente, aunque no haya tenido ni idea de que Narayan se llamaba Dios, igual lo pronunció, igual lo dijo, así que está salvado. Oh, y los demonios, los Vishnu, los Yamadutas, sirvientes de Yamaraj, los sirvientes del dios del castigo, ¿no? Van donde el dios del castigo y le dicen, no, nos pasó de esto. Y el dios del castigo, Yamaraj, les dice, el dios del Dharma también, Dharmaraj, les dice, sí, es verdad. Con solamente cantar una vez el nombre de Dios, si la persona está a punto de morir en el momento de la muerte y canta el nombre de Dios, se salvó aunque haya hecho lo que haya hecho. Ustedes no lo pueden tocar. Y ahí, ¿no? Esa es una parte. Entonces, a Yamila lo volvieron al cuerpo. Y ahí a Yamila entendió todo, es como cuando te dan la segunda oportunidad. Y ahí él se dedicó, por supuesto, dejó todo y se fue al bosque y se puso a meditar. Y bueno, y finalmente cuando llegó la muerte, logró la iluminación, ¿no? Cuando ya le llegó nuevamente la muerte. Esa es la historia de Yamila y esa es la historia un poco del nombre de Dios, ¿no? O sea, da lo mismo si tú lo sabes o no lo sabes, si es el nombre de Dios, por eso es lo que te digo, yo puedo acercarme a algo, ir yo hacia allá, pero también eso puede acercarse hacia mí. Entonces, esa es la forma, ¿no? Yo puedo ir desde mí hacia Dios y verlo como muchas cosas, pero es mejor todavía cuando yo voy y le digo, a ver Dios, ¿cómo eres tú? Y Él me explica, ¿no? Y si es verdad, está en conexión con lo más íntimo mío y otra cosa, va a provocar armonía en el universo, va a provocar armonía alrededor de mío, o sea, tiene un efecto claro, tiene ciertos efectos, efecto armonizador, efecto
de que te hace una persona más tolerante, de que tranquiliza tu mente. De a poco, ¿no? Ciertos efectos se van manifestando. Si no, no es, ¿no? Puede ser un ejercicio mental. Yo puedo meditar en Dios mentalmente y hacer un ejercicio mental y empezar a llegar a ciertas conclusiones. Ok, Dios es lo que es el ser, es el eterno, es el omnipotente. Puedo empezar a ponerle nombres, por supuesto, y son sus cualidades, por supuesto. Pero también puede venir desde Él hacia mí y decirme, mira, así es la cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Yo tengo que ver cuál es la que funciona, cuál es la más antigua, por así decirlo. ¿De dónde viene? Porque la teoría, digamos, en un sentido de lo que viene del sánscrito, es que el sánscrito tiene la cualidad de que vibra en armonía con el universo, ¿no? Por ejemplo, y lo podemos ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, una raíz sánscrita, ma. A ver, ¿a qué te suena ma? En todos los idiomas. No hay ni un idioma que yo conozca, ma, mother, mata, muta, me, pero es la raíz M-A, de una forma u otra, en todos lados. Otra raíz sánscrita también. Y es loco porque la gente que estudia el ADN se ha dado cuenta de que el idioma de alguna manera viene desde lo más profundo de nuestros genes. Entonces, es loco que el sánscrito diga nosotros estamos en armonía con eso, o sea, la misma vibración, vibramos a la misma frecuencia, ¿no? Es natural, es como que es intrínseco al universo, es la vibración del universo el idioma sánscrito, por así decirlo, ¿no? Entonces, otra raíz sánscrita, por ejemplo, sta, ta, sta. ¿Qué significa? Sta, está, stand, stay, ¿no? Bueno, Ahí, bueno, ya, bueno, mira, sí, sí, yo creo que las argumentaciones son válidas, pero por ejemplo, lo mismo te dice la Kabbalah con respecto al hebreo, que sería la lengua con la cual se creó el universo. Entonces, y, queda un poco me queda a mí un poco la interrogante. Bueno, tú sabes que yo he tenido siempre esta duda, con estos dos temas que para mí son importantes los dos. No sé si voy a encontrar la respuesta final, pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que ahí tenés tú que ver los efectos de cada cosa. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí tú podéis ver. Yo no sé qué es lo que pasa, por ejemplo, en las personas que practican propiamente la Kabbalah o la meditación en los nombres en hebreo. Yo sé que hay tiene una magia potente, ¿no? Una magia bien, la clavícula de Salomón y qué sé yo, tanta cosa que hay ahí que son bueno, pero la clavícula de Sol no nos metamos tanto ahí porque ahí también hay otras cosas, bueno, pero no tan luminosas. tanta cosa. Exactamente. Pero la Eh, cosa es que ponte tú en el sánscrito, tú sabes qué es lo que te va a provocar y lo ves qué es lo que te va a provocar finalmente. Y lo que te tiene que provocar es un estado mental pacífico, en que tú ves al ser en todas partes, en que tú te sientes conectado con el universo y te sientes en armonía con el universo, sea lo que te pase, en que tú te identificas con tu alma y no con tus sentidos, no con lo temporal, por así decirlo. Y lo temporal ya no te va afectando tanto, sino que el sufrimiento temporal ya deja de ser, ¿no? Y vas encontrando más bien la alegría dentro de tu corazón. bueno, Eso es lo que se supone que tiene que ocurrir en la práctica, ¿no? bueno, la Kabbalah te enseña todo eso, sí, es cierto. Ahora, claro, Mm. la práctica, tanto como en la Kabbalah como en el hinduismo, depende mucho de cada uno. Ahí, Claro, la cosa es que se vea, o sea, pues, como decirte, ponte tú en la India, tú veís
y eso ha funcionado por miles de años, ¿me entendí? Sigue funcionando hoy en día igual que hace miles de años. Eso es una de las cosas muy interesantes, ya que incluso tú veías esa gente que estaba ahí como media desnuda, ¿no? Fíjate que yo allá en la India entendí una cosa bien, bien interesante para mí. eh, Otras personas pueden verlo en otros lados, pero cuando Jesucristo decía eso de que siempre van a haber pobres, y ahí entendí yo de que siempre van a haber pobres, no es porque haya siempre gente que se aprovecha y va a hacer que los otros sean pobres, sino que porque cuando tú entendí realmente lo que es, no te interesan mayormente las cosas materiales. Entonces siempre van a haber gente que va a querer ser pobre. Y ese es uno de los síntomas de una persona que, por lo menos desde el punto de vista hindú, ha avanzado espiritualmente, que ya no siente atracción por las cosas materiales, ¿cachai? Que no siente de verdad, o sea, no le interesa. No Claro, es pero es que que... esa persona no es pobre realmente. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que si, y esto es una opinión bien personal, ¿ah? Yo ¿Mm? creo que una persona espiritual no necesariamente tiene que ser pobre, pobre de No, materialidad, porque si no, tú no. tienes esa conexión divina, estás tranquilo y sabes que todo lo que tú necesites será proveído de alguna forma. Entonces Claro, pero nunca no te tienes, mueve... no hay conciencia de escasez aunque no tengas lo que Claro, necesitas no, o lo que todavía no necesitas, porque en el fondo ahora claro. lo que pasa es que hay un poco como una eh, ¿cómo se dice? Acumulación previa a la necesidad. Es como que Mm, tengo las cosas o quiero tener las cosas antes de saber si las voy a necesitar. Es un poco lo que pasa correcto, ahora. Ahora yo creo que en la espiritualidad correcto. pasa algo distinto. O sea, yo, la medida en que necesito, eh, la misma conexión divina me provee O lo que sea, yo claro, sabes necesito. que, por ejemplo, ahí mismo en el Srimad Bhagavatam te van describiendo distintos niveles, ¿no? Porque cada uno, de acuerdo a sus posibilidades y eso es otra cosa que también es muy bonita del hinduismo, yo encuentro, ¿no? Que es el hecho de que todo cabe, todo tiene su explicación, todo cabe, ¿no? O sea, lo que decían los hindúes, ahí mira, nosotros tenemos miles de dioses, tenemos todas estas escrituras y no nos peleamos. Ustedes tienen una sola escritura y se están matando entre ustedes. Un solo Dios y se están matando entre ustedes, ¿no? Entonces, en realidad todo cabe en el hinduismo. Y eso es otra cosa bonita, ¿no? Sí, bueno, ya Bueno, mira, si no es por defender a nadie, y aunque se enoje la audiencia conmigo, pero la verdad es que, bueno, está bien, y está bien que hagas la comparación o hagas la relación en ciertos capítulos con el tema de Jesús. mm, Pero, por ejemplo, para mí, que vengo estudiando la Kabbalah desde hace ya un tiempo, habiendo sido ujú, criada, educada dentro del catolicismo, entre comillas, eh, religión que siempre cuestioné mucho, y que me ha llevado a estudiar estas otras cosas, pero ahora, desde que empecé a estudiar la Kabbalah y me doy cuenta, ahí por ejemplo, el tema, Jesús fue un cabalista, era judío y era cabalista, y perdónenme los cristianos, pero mm, es cierto. mm, Sí, este tema del cristianismo, como llegó a Occidente, llegó por Pablo y los otros apóstoles que fueron a hacer las peregrinaciones, pero ellos tenían otras orientaciones y la gente se le olvida esto. Ellos tenían una mm, educación griega, entonces ellos tergiversaron, perdónenme, pero es cierto, muchas de las enseñanzas de Jesús que eran propiamente cabalistas. mm. Y bueno, y ahí tenemos los problemas que tenemos ahora. Pero Sí, o sea, yo pienso que al final de cuentas, lo que te decía la otra vez, si vamos a escribir la realidad. Si algo está describiendo la realidad, es lo mismo, o sea, la Cábala, si está hablando de la misma realidad que están hablando los Vedas, al final de cuentas tienen que tener mm, muchos puntos de encuentro. Yo, ponte claro, tú, veo, es no que sé, la pues si tienen. veo Y cosas, sabes que cuando tú ves y tienen. empiezas a estudiar Mm, la Torá en hebreo y una traducción que realmente corresponda, te cambia mucho el sentido de las cosas. correcto, correcto, Eh, correcto. Entonces ahí se perdió mucho y de eso, de hecho, por ejemplo, ese tema que tú hablas de los nombres de Dios, y perdóname que me haya salido mucho del tema, pero Mm, justamente, por ejemplo, el cristianismo occidental, como se conocieron las traducciones de la Torá, de la Vulgata, ¿no es cierto? Después las traducciones al inglés, eh, ahí el nombre de Dios real se perdió. Entonces decir Yahvé, decir Jehová, eso
la verdad es que para un cabalista decir eso no dice nada, porque ni siquiera mm, corresponde a la verdadera pronunciación de lo que es un nombre de Dios desde el punto de vista hebreo puro, digamos, ¿ya? mm, Y mm, hebreo bíblico, y menos desde el punto de vista cabalista. mm, mm. Entonces Sí, correcto. hay un tema, bueno, yo quiero aclararlo porque, o sea, me Ahora, gusta, bueno, sí, lo que yo te decía, y que es para mí, no sé, o sea, desde mi punto de vista, o sea, como yo lo veo, por así decirlo, que es nuevamente lo que yo pienso que es como súper importante, no sé, a ver, como el punto, digamos, es como el hecho de que lo que yo siento es que al final de cuentas, nuevamente, el único que te puede decir, canta mi nombre o usa mi nombre, es el dueño del nombre mismo. claro, ¿Cachai? claro, si en Y el ese, fondo, ese, por eso ese para mí es el punto. Entonces, para mí, la diferencia un poco en un sentido es el hecho de que en este caso es como, yo tengo la fe esa, ¿no? O sea, claro, estoy metido, digamos, en este camino y todo, de que realmente ese ser supremo eh, autoriza el canto de su nombre y dice, cántenlo así. Y con esto el efecto va a ser tal, ¿no? ¿Cuál es el efecto? El efecto de lo que te digo, o sea, desarrollar compasión, ecuanimidad en tu mente, amor en el corazón, qué sé yo. claro, Ese claro, efecto va a venir, humildad, qué sé yo, el sentir conexión con todos los seres del universo, con toda la vida del universo, el darte cuenta de que tu ser y el ser de los seres es un solo ser y es Dios también. Todo eso se supone que va pasando de acuerdo con el canto del nombre de Dios, ¿cachai? claro. Con esto que inauguró Krishna cuando vino de nuevo. Bueno, mira, si yo sé que esta pregunta planteada así es muy difícil de contestar porque estamos siempre dentro de un contexto distinto, pero en el Claro, fondo, al final de cuentas es donde confiamos y lo que yo, para mí, perdona, pero es muy importante el la intención, efecto, bueno, ¿no? El efecto. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto hay? ¿Por qué lo que dice Jesucristo? No, por sus frutos los vas a claro, conocer. o sea, bueno, yo me O sea, si refería tú también dices a la paz, intención, paz, o sea, por ejemplo, si es un nombre real, sea el idioma que sea, de Dios, que sea correcto, pero tiene, y te sí, produce pero ese tiene que provocar el efecto, efecto. claro, Claro, porque por ejemplo, si yo digo paz, 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 y sin embargo estamos agarrándonos a bombazos para acá y para allá, ¿cachai? No está provocando el efecto. bueno, ahí eso, si lo explicamos desde un punto de vista más ¿Me lingüístico, entendí o no? es porque en realidad en los Ah, idiomas modernos la palabra paz no, pero no les da lo no mismo, le podéis vibra decir, con lo que realmente es la palabra, o el significado de la bueno, palabra. no sé, pues, shalom, no sé, pero eh, En la mayoría de los salam, idiomas salam. modernos, por eso no dije shalom, porque ahí ya entramos en otra discusión, pero en la mayoría de los idiomas modernos, la palabra paz, peace, pache, lo que tú quieras en el idioma que te dé la gana decirlo, no vibra o no tiene la Es consonancia que tienen, por como ejemplo, el sánscrito cuando tú dices mm, paz en sánscrito. shanti, 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 shanti. eh, Quería decir, sí, pues, por eso, yo eso es lo que yo digo, para mí lo importante es el efecto, que se vea el efecto, ¿cachai? O sea, por ejemplo, lo que decía San Francisco de Asís, creo que decía que la paz que proclamas con tu boca primero nazca de tu corazón, una cosa así, no sé, no, hay una oración bien bonita ahí que decía Mm, San Francisco de Asís. bueno, Y no es lo tengo mismo, idea, sí, pero, pero la cosa es pero que, sí, te entiendo. la cosa es que tiene que nacer desde adentro, de alguna Claro. manera. ¿Y cómo hago yo que nazca desde adentro? Bueno, por eso En te hablaba realidad yo de la solamente intención por... también, pues la intención con que tú haces esa práctica de cantar. ¿Sabéis qué? Yo creo que es gracia. Para mí es misericordia. Porque la gente, yo voy afuera a la calle y le pregunto al 80% de las personas, 90% de las personas me va a decir que sí, que la paz es buena, que el amor es bueno, ¿me entendí? ¿Y por qué no lo logramos?
¿Me entendió, no? Claro, Porque porque una cosa es somos entenderlo con seres la que cabeza, no tenemos coherencia, no somos coherentes. es que no lo podemos provocar artificialmente. ¿Cómo provoco yo en mi corazón algo que no siento? Es como decir que amo a una persona que no amáis, ¿me entendés? ¿Cómo voy a provocar yo ese amor, ese sentimiento artificialmente? No, Puedo no decir, se pucha, puede. es perfecto ese ser, uy, tiene, no sé, es No, a ver, pero bonita, me convengamos en que quiere, una persona que tiene seriamente, plata, tiene todas las mira, cuestiones y no la convengamos en que puedo, no una puedo sentir persona, amor. sí, no, estoy de acuerdo, pero convengamos en que una persona que seriamente ora y que seriamente tiene este deseo, ¿no es cierto?, de conectar con Dios, lo haga en el idioma que lo haga, si es coherente con esa intención, va a provocar en su vida efecto. Ahora, Va a provocar en su vida claro, efecto. Y Dios le va a ir diciendo, mira, por aquí, anda acercándote cada vez más. claro, Es bueno, como te va un a guiar, bebé. Cuando, sí, claro, es como una guagua. Cuando tú a la guagua a la vez que da los primeros pasos, ¡ay, qué lindo! Y dice, dice un garabato, ¡bam! No sé, cualquier cuestión. ¡Ay, qué lindo garabatito que digo! Pero después cuando ya crece y te dice, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿Entendés? Entonces claro. cambia la cosa. Y lo mismo pasa con Dios, cuando tú das los primeros pasos y dices, uy, y ves sinceridad, Dios ve la sinceridad en tu corazón y te dice, sí, claro. Y de cualquier forma que te acerques, lo ves en el árbol, lo ves en donde lo quieras ver, Él va a estar ahí, porque si ve tu sinceridad, Él está en todas partes. Pero Claro. después de a poco te va mostrando lugares y te va diciendo, mira, por acá, ahora, ¿quieres conocerme a mí de verdad o te basta con quedarte con el árbol? ¿No? Bueno, eso Esa es la ya es un diferencia, ¿me tema entendés? más personal y de búsqueda personal. Yo en lo personal pienso y Exacto. creo que si bien comparto hasta cierto punto tu opinión en ese sentido, también creo que hay distintas formas de llegar a entender a Dios o conocerlo. Entonces, a lo mejor Por para algunas supuesto, hay personas infinitas formas. puede ser un tema más devocional, más de fe o de amor, digamos, ¿ya? Menos intelectualizado, digámoslo así, Mm. ¿ya? O sea, puedes no tener idea de historia, de religión, de nada, pero tener amor a Dios y eso basta. O hay Sí, gente que correcto. necesita entender las cosas a nivel, desde un proceso intelectual eh, más racional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Poder Ujú. entender la lógica para poder llegar a sentir ese amor. No sé si la audiencia Mm. ya se aburrió conmigo o qué. No, pero es verdad, o sea, claro, hay miles de caminos, millones de caminos. O sea, por eso lo que te decía yo, que en la India, y eso es lo que a mí me gusta de los Vedas, todo cabe, ¿no? Todos los caminos caben. Bueno, un poco lo Es que de, es los de- distintos es tipos de de donde tú yoga, estás parado en el fondo. yo entiendo que los distintos tipos de yoga también tienen algunas finalidades de ese tipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Correcto, es lo mismo. como por ejemplo el hatha que trabaja más desde el punto de vista físico para llegar a la mente, y al revés el Mm. kundalini que hace el proceso a la inversa y trabaja más en la mente para llegar a dominar el cuerpo en el fondo. Es un Claro, poco correcto. así la cosa, ¿no? Pero al final igual llegas al mismo Sí, resultado pues, final. O sea, correcto. tiene que haber una O sea, coordinación entre el mente y mismo cuerpo. resultado final no es exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, bueno, pero en el caso del yoga estoy hablando, llegas al mismo Ah, resultado sí, final de controlar tu mente y tu cuerpo en la misma medida. Solo que en un correcto, sí, caso pues. ejercitaste más una parte para llegar a controlar la otra y en el otro caso la inversa. Tal vez con Ujú. estas cosas Claro, es como un pasa lo poco la mismo, en propensidad definitiva, de cada una de las personas. en secuencias de idas, anda a saber tú. Po. Proceso que tiene que hacer la Sí, persona correcto. para despertar esa conciencia y hacer esa conexión. Correcto. Pero una cosa también que dice ¿Mm? de alguna manera los Vedas es que siempre es necesaria la devoción de alguna manera. ¿Por qué? Porque es la única que en realidad hace que tu ego vaya desapareciendo. Entonces, aunque sea a tu maestro, aunque no sea tu camino de devoción propiamente tal, igual tienes que tener un poco de devoción en algún lugar. ¿Por qué? Porque el ser humano, así como tenemos cerebro, intelecto, también tenemos sentimientos y también tenemos cuerpo. Entonces, cada Claro. cosa tiene que tener su ejercicio. El ejercicio físico, el intelectual y también el del sentimiento. Tenemos que ejercitar nuestros sentimientos a que sea bueno, por así decirlo, a que vaya siendo cada vez más noble nuestro sentimiento. Entonces,
esa Claro, es la pero parte no de solo la el devoción. sentimiento, pues también el actuar. O sea, yo creo que también, por eso te digo, Es yo que pienso que igual cuando una el persona actuar te lleva al entiende, sentimiento. cuando tú entiendes las cosas y entiendes el daño que puede hacer con un accionar negativo, eh, y a lo mejor si no incluso no tienes ese sentimiento de querer obrar en el bien, eh, igual puedes producir ese cambio, ¿te fijáis? Mm. Porque también hay ese dicho, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El cielo está lleno de buenas acciones. No, el infierno está De bueno, buenas lleno, intenciones. ¿cómo es? Se me olvidó el dicho. El infierno Pero estaba lleno de buenas intenciones. claro, Mm, una cosa así, y de fondo es cierto, a veces tú tratas de hacer algo con súper buena intención y a lo mejor con el mejor ánimo y sale pésimo para toda la gente involucrada. Y a mm. veces, eh, porque en el fondo tal vez no, tu accionar no fue realmente correcto o no pensaste que la Ese es forma el del punto, por accionar ejemplo, mm, puede causar daño, más daño ese es que... el punto, por ejemplo, que uno, que digamos, en el camino del Bhakti te dice que en un sentido es uno de los síntomas de que es algo de Dios, que, que todos salen beneficiados. A todos les toca lo que necesitan, por así decirlo. Y es Claro, algo que escapa a nuestro control, porque en realidad siempre cuando si yo trato de hacerlo con mi capacidad, que a todo el mundo le vaya bien, siempre por algún lado algo me queda cojo. sí, es difícil, es Pero como cuando uno cuando dice, es imposible es darle el imposible, gusto a todo el mundo. es imposible. Pero cuando es Dios, Dios hace las cosas de tal manera de que todo el mundo recibe lo suyo perfecto. Y tú te das cuenta, yo lo he vivido muchas veces, entonces te das cuenta que todo el mundo recibe lo suyo perfecto. Y a veces Y las eso no cosas lo que podéis uno ve, lograr tú. que ve súper malas en su momento, miradas para atrás, después de un rato se ve que fue lo mejor que te pudo haber pasado. Lo que mejor que puede haber pasado, claro. También, sí. Sí. Claro, pero eso también hay mucha gente que le cuesta entenderlo por simple fe, por ejemplo, por simple amor a Dios y necesitan entender por decirlo de alguna forma, las leyes en juego detrás Mm, de ese sistema, digamos. Y eso te claro, lo puede claro, dar el hinduismo, te lo puede dar también la Cábala, te lo puede dar, claro. no sé, por alguna, según tu nivel de conciencia también yo creo que te van O llegando sea, las cosas un poco en la medida en que ahí tú de acuerdo eres al capaz de hinduismo, entenderlas, ¿no? correcto, de acuerdo al hinduismo, lo que vimos antes, las gunas. Entonces, ¿Qué gunas tienes tú? Esas gunas van a hacer que tú te sientas atraídas hacia un cierto tipo de creencia, de filosofía, de deidad, de alimento, de todo tipo de cosas, ¿cachai? De música, de acuerdo a las gunas que tú vas adquiriendo en tu vida, ¿no? Raya, sattva, tamas, una combinación de las tres, es el tipo de todo lo que veíamos, ¿no? Antes, si lo revisas mm, para atrás, del tipo de práctica espiritual que uno claro. realiza, el tipo de todo, ¿no? Claro, o sea, yo creo que todos los que estamos en el camino espiritual de alguna forma hemos ido pasando por etapas, ¿no? O sea, muchos han estado en metafísica, después están en otra cosa, hasta que logran encontrar eso que les hace sentir que llegaron al punto buscado, a lo que estaban realmente, donde se sienten cómodos o sienten que realmente es como tú dices, es de verdad. Claro, es su lugar, Claro. correcto, correcto, correcto. Sí. No, mira, sí, esto es una, yo lo veo, perdona, yo siento que es una discusión que puede ser enriquecedora porque a lo mejor mucha gente tiene estas dudas y no las pregunta. Mm, mm. Yo no lo hago en forma de, no No, así, o yo creo que, te digo, la intención te lleva, y cuando es sea, sincera, claro, te va llevando hacia una buena dirección, yo creo, al final. claro. No, lo Da que lo yo mismo quería por decir es dónde. que creo que igual se pueden conversar temas que pueden ser muy controversiales desde un punto de vista de conversación sin ánimo de imposición de ideas, ¿te fijas? Porque yo no me Sí, creo sí. dueña de la verdad absoluta para nada. Mm. Yo hablo desde lo que yo he experimentado, de lo que yo conozco. Sí, yo Y mira, para mí, te digo, siempre ha sido un tema desde siempre, ¿no? Desde que nací prácticamente, esto del universo, de la realidad, de qué es lo que pasa, dónde estamos metidos, por qué nos vamos a morir, por qué hay que sufrir, por qué nos envejecemos, por qué nos enfermamos, ¿cachai? Entonces, para mí, desde siempre, o sea, tú me conocís, a los 18, 19 años me fui, no sé, al Valle del Elqui a meditar en una cueva, ¿cachai?
y ahí después la India y todo, o sea, siempre ha sido el mismo tema. Mi conclusión final es que ahí es donde está, para mí, siempre estoy abierto a que llegue alguien y me muestre algo distinto, ¿me entendés? Pero hasta ahora, lo que yo he visto en el mundo, digamos, en todo, creo que realmente está ahí la cosa, ¿no? En los Vedas es lo más completo y además que para mí es eso el punto básico, que es el hecho de que todo cabe. Todo cabe. Bueno, No es hay que sabes nada que, que puede quedar fuera ahí en los Vedas, ¿no? claro, es que sabes que, mira, mientras hemos estado haciendo estos programas, o sea, bueno, más que nada tú enseñándonos estos temas, eh, yo en mi mente no he podido dejar de hacer las comparaciones y la verdad es que son tantos los puntos en común que se han Correcto, tocado, sí, sí. que siento que si tú vibras con un tema o vibras con el otro, en este caso, en esta comparación específica por lo menos, estamos hablando de caminos espirituales y no religiosos, probablemente tales, eh, siento que son tantos los puntos de concordancia que no lo veo tan distinto, ¿te fijáis? Por eso Sí. te hacía o sea, yo te digo, no profeso ninguna religión, por lo tanto canto Hare Krishna con gusto como recito los nombres de Dios en hebreo, ¿te fijáis? Para mí apuntan a lo mismo, no siento que esté Mm. traicionando ninguna deidad, a lo mejor estoy diciendo una No, herejía correcto, tremenda, correcto. pero Yo pienso que si lo sientes así, no hay ningún problema. ¿Cómo? Porque no, o sea, obviamente no hay ningún problema. Si lo siente, uno debe ser sincero en eso, y yo creo también de que es lo mismo, o sea, es coincidencia, si en un idioma en otro es la misma cosa al final de cuentas, no es el mismo entendimiento del ser supremo, es el mismo ser al que estamos tratando de entender, por así decirlo. claro, Entonces, claro. claro, hay distintas formas de acercarse, pueden ser complementarias, yo también lo creo, de que cada uno en su proceso, por así decirlo, cada uno en lo suyo lo más importante es ser sincero, porque como te decía la otra vez, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que quiere uno al final? Mm, ¿No? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Y por claro. qué está metido en lo que está metido? ¿No? Entonces, Bueno, yo yo creo creo que que los caminos de sí, cada uno son distintos, pues nosotros nos conocemos hace muchos años claro. y tú sabes perfectamente bien que a mí el hinduismo de un principio siempre me atrajo mucho, pero Mm. también más de viejuja, digamos, a niveles más intelectuales, la cábala es un tema que a mí me apasiona mucho, entonces, Mm. no, Sí, yo creo de verdad que ahí, por supuesto, si uno se pusiera a hacer los puentes, digamos, yo creo que muchísimas cosas deben estar muy, muy, muy íntimamente relacionadas, lo que dice los Vedas con lo que puede decir la Cábala. sí, Yo lastimosamente no conozco mucho, pero estoy seguro, o sea, lo que he visto, me doy cuenta, es lo mismo que como con otras tradiciones también, me doy cuenta que casi todos los pueblos tradicionales ven las cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, sí. eh, Bueno, a lo todos mejor hablan de esa me doy el conexión, de la tiempo vida. y hago un paralelo y te lo cuento a ver si hacemos un- una, una charla de Ya, eso, pues, a ver si hacemos ya, algo pues, distinto. Bueno, ya mira, me fui un ya. poco en Oye, bola, sí, ya es retarde en todo caso. Yo creo que pero deberíamos dejarlo. sí. Bueno, gracias igual, Cano, por contestarme las preguntas Gracias a eh, ti y por gracias a esta todos los que bonita nos oportunidad. acompañaron hasta esta hora. Espero no Súper fácil. haberlos lateado con mis temas cabalistas. No, yo creo que es súper bueno. Y bueno, no sé cómo vamos con el tema del regalo de este Kali Yuga. ¿Lo terminamos ya en este capítulo o todavía nos queda otro? No, nos queda, o sea, yo diría que esto es, o sea, tratar de entender esto, porque lo que pasa es que no es fácil de entender, y que es lo que te decía, no siempre está disponible las mismas cosas, y la diferencia grande es el amor. ¿Cachai? La próxima vamos a hablar Del tal vez amor. un poco del amor, ¿no? Ya. Pero ahí es donde está la diferencia, porque liberarse moksha es otra cosa. Vamos a Mm, hablar de la liberación, vamos a hablar de la diferencia con el amor, ¿no? ya. Yo Ya, creo pues. que eso es. Ya, Me pues. parece regio. Entonces, la próxima seguimos con el regalo de este Kali Yuga. Yo
Ya, Saludos por allá. sí. Aprovechar de dar los saludos. Y saludos a todos los chicos que nos han seguido. La Viviana hoy día no estuvo, pero estaba de cumpleaños, así que le voy a dejar un saludito. Oh, un abrazo, un abrazo. Seguramente está celebrándose. Feliz cumpleaños. Sí, así que ahí se pone el día y nos vemos el próximo martes también, junto a Iriari, la Paulina, la Gaby, la Lorena y todo lo que nos Ya, han un abrazo a seguido todos. en estos días. Ya, y a ti, bueno, Cano, un gran abrazo y gracias por las enseñanzas de hoy. Un gran beso. Uy, gracias a ti. Un beso. Y Nos vemos. a ver, este loco, ven para acá. Que él siempre te quiere saludar, así que diga hola. Hola. Estarán guateando. Ya, un beso a todos y nos Un vemos. beso. Chao. Gracias, Chao. Canu.